Voy a decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable. Segunda de Corintios 4:7, vamos a volver a leer este verso. Decía nuestra hermana Vanessa el día de ayer que tenemos que aprendernos este versículo en todos los idiomas. Bueno, yo ya me lo aprendí en español, que es más fácil. Aleluya, así que vamos a tomar esta misma escritura, todos leemos este versículo y después de esto oraremos para que Dios sea, hermanos, usándonos en esta hora. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso es, hermano, meditar en esta preciosa palabra, porque Dios habla cada día en nuestra vida. Así como necesitamos el pan material, el alimento para nuestro cuerpo, también necesitamos, hermanos, la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Amén. Bueno, estamos hoy tomando parte del tema que estamos llevando en este campamento. ¿Cuál es el tema? Vasijas de gloria. Y el subtema con el cual vamos a tomar parte esta mañana es instrumento santificado. Amén. Ayer hablábamos de instrumento de honra y decíamos que era necesaria la intervención, la presencia de Dios en nuestra vida para poder así ser usados por Dios, porque decíamos ayer que somos vasijas, pero que necesitamos ese aceite, esa llenura, para así poder, hermanos, nosotros venir a ser instrumento de gloria, instrumento para honra del Señor. Amén. Y hoy vamos a tomar esta parte del instrumento santificado para decir del por qué es necesario, además de saber que es necesaria la presencia de Dios en nosotros, el dar la razón para que podamos profundizar un poco más en por qué es tan necesario que no solo ahora seamos instrumentos, que pasemos de ser vasijas a ser instrumentos, sino que pasemos de ser instrumentos a ser también instrumentos santificados. Amén. Y quiero que tomemos, aquí he traído una definición respecto a lo que significa santificar. Amén. Y dice que santificar es literalmente poner aparte, para el uso o propósito, para un uso o propósito especial. Diga conmigo, santificar es poner aparte. A ver. Amén. En sentido figurado, hacer santo o sagrado algo, ¿verdad? Y etimológicamente del verbo latino santificare, que a su vez se deriva de santus o santo, o facere, que es hacer. Entonces santificar es hacer algo santo. Amén. Es consagrar algo. Y separado, porque dijimos que santificar es literalmente poner aparte algo para santificarlo. Y separado significa dedicado o consagrado. Por lo tanto, podemos decir que cuando hablamos de instrumentos santificados, estamos hablando de instrumentos separados, instrumentos en los cuales también podemos decir son separados para ser dedicados o consagrados. Amén. Entonces nos vamos a quedar con este último pensamiento. Entonces, instrumento santificado es, primero, que somos separados, y segundo, para ser consagrados o santificados. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que tomemos Salmos 89:20 para hablar acerca de esa santificación, y vamos a tomar como ejemplo a David. ¿Y por qué vamos a tomar de ejemplo a David? Porque David, sin duda, hermanos, encontramos el testimonio que narra la Escritura acerca de David
de cómo David fue ungido por el Señor, pero que primero dice la Escritura que fue escogido por Dios, que fue llamado por el Señor y que después de ser llamado el Señor lo ungió para luego usarlo. Amén. Y vamos a tomar este ejemplo, Salmo 89, verso 20. Léalo usted, por favor. Entonces el Señor habla: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y primera de Samuel, capítulo 16, nos habla acerca de ese momento en el que Dios lo va a escoger, lo va a ungir y lo va así, hermanos, a preparar para usarlo de una manera extraordinaria. Primera de Samuel 16:11 leemos: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: era aún el menor, que dice que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El verso 12 dice: envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y todos los llamados por el Señor, quien quiera que sea, hermanos, somos llamados a servir al Señor. Demos gloria a Dios. Ninguno es llamado para estar simplemente quieto, sino que todos los miembros en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, tienen una función, y todos los miembros entre sí, ayudándose unos y a otros, hacen que este cuerpo vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué le parece? Así que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Y este testimonio de David nos enseña todo ese proceso, pero que ese proceso, hermanos, va acompañado precisamente de la unción del Señor, que debe de ser fundamental en nosotros. El significado del término bíblico ungir es derramar sobre. Amén. Derramar sobre. El significado del término ungir también es untar encima o flotar en. En el Antiguo Testamento, alguien que era ungido por Dios para un servicio especial, específico, debía ser ungido con aceite, pero no con cualquier aceite, sino con el aceite de la santa unción. Y quiero hablarles un momento acerca de este aceite, para que entendamos el por qué era necesario. Este aceite era un aceite exclusivo, pues el Señor es quien le dice a Moisés de qué manera debía ser ese aceite, y le da las medidas específicas de cada uno de los ingredientes, porque había una razón. Se tenía que conocer a la persona que era ungida con este aceite por el olor, por la fragancia. Así que no podía tener un poquito más de algún ingrediente, sino que todos en su justa medida, porque no había aceite como este, sino solo el aceite de la santa unción. Así que en Éxodo 30, verso 22, el Señor habló a Moisés y le dijo, verso 23, tomarás especias finas, número 1, de mirra excelente. Le dijo 500 ciclos, esto es como 5 kilos 700 gramos o kilogramos. De canela aromática la mitad, esto es 250, que quiere o equivale a unos 2 kilos 850 kilogramos. Le dijo que también tomara cálamo aromático, 250, que viene a ser la misma medida, 2 kilos 850 kilogramos aproximadamente. El verso 24 dice que también este aceite debería llevar casia, dice 500, que son 5 kilos 700 kilogramos. Y de aceite de olivas un hin, que son unos 3,700 mililitros. Entonces,
de todo esto, en el verso 25 le dijo: y harás de ellos, de estos ingredientes, el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Notamos que el Señor le dio las medidas específicas que tenía que tener de cada ingrediente, porque aún estos ingredientes, hermanos, son ingredientes escogidos por Dios porque tienen un significado especial. Aleluya, demos gloria a Dios. Entonces, la composición y la elaboración del aceite de la santa unción, hermanos, es algo que se hacía con especies muy finas, con algo muy aromático, algo escogido por Dios para este fin. Era un olor fragante. Aleluya. La mirra excelente es tipo de la muerte. Esto quiere decir que con esto se ungía a quienes iban a ser sepultados. Quien era ungido debía separarse del mundo y vivir solo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el ingrediente número 1 tiene que ver con morir, para poder ahora sí vivir para el Señor. La palabra de Dios nos enseña a nosotros esto: que quien quiere agradar al mundo no puede agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Que nosotros debemos, para poder ser instrumentos santificados, morir para el mundo, para poder ahora sí dedicar nuestra vida a Dios y ser un instrumento santificado para la gloria de su nombre. Por eso es que los ingredientes no es algo que el Señor lo hace porque sí o porque no había otros, sino que Él escoge cada uno de estos que representan algo que nosotros debemos de entender que debe de haber en nosotros. Canela aromática es el segundo de los ingredientes. Es tipo de la adoración. Demos gloria a Dios. El que era ungido debía recordar que era para alabanza del Señor que había recibido tal unción. Que era para servir a Dios. Que la unción no era para simplemente decir soy el ungido del Señor, sino que esa unción activaba, ¿verdad? Activaba, es como que despertaba el corazón de aquel hombre para traer adoración abundante al Señor, para que esta persona que era ungida por el Señor pudiera, hermanos, darle gloria, darle alabanza, adoración a aquel que lo ungió. Cálamo aromático, esto es tipo de la fragilidad, que significa dependencia de Dios. Demos gloria a Dios. Porque nosotros dependemos de Dios. Y anoche nos dábamos cuenta por la palabra que aunque sepamos muchas cosas y seamos adiestrados en muchas cosas, no nos podíamos olvidar que nuestra dependencia es de Dios, porque somos solamente polvo, vasijas, pero la excelencia y el poder son de Dios y no de nosotros. Amén. Así que aquel que recibía esta unción sabía que dependía del Señor. Flor de acacia es tipo de la pureza, una vida separada para Dios. Amén. Así que el que era ungido era separado para Dios. El que tenía este olor de acacia es porque representaba, hermanos, que había sido separado para el Señor. Y por último, aceite de olivas, que es tipo del poder y la autoridad. Demos gloria al Señor. Con este aceite de oliva se mezclaba todos estos ingredientes. Y dice la Escritura que de esto salía como un aceite, hermanos. Y este aceite, con esa aroma tan especial y específica de parte de Dios, es el aceite que era rociado, derramado sobre la vida de aquellos que eran ungidos para servicio, para servir al Señor. Y también los utensilios y todo lo que era consagrado para Dios debía ser rociado con este aceite. El verso 32 del capítulo 30 de Éxodo ya dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Dice: santo es
y por santo lo tendréis. Estamos hablando de que David fue ungido, pero estamos hablando de qué era esto que fue derramado sobre él, sobre David, y qué era la composición y qué representaba esto. ¿Por qué este aceite transformaba la vida de aquellos hombres? ¿Por qué los dotaba de autoridad? ¿Por qué los dotaba, hermanos, de dominio? ¿Por qué los dotaba de cierta gloria, de algo que cambiaba totalmente la vida de ellos para poder así hacer los instrumentos del Dios Altísimo? Entonces, todo lo que el aceite de la santa unción tocaba, quedaba impregnado con la fragancia propia de un perfume hecho según Moisés o según Dios. ¿Qué dice usted? ¿Este perfume era hecho según Moisés o según Dios? Este perfume era hecho según Dios. Así que el que era rociado con este perfume se identificaba, era una señal de identidad que lo identificaba como siervo de Dios, como alguien consagrado a Dios. Si alguien pasaba por algún lugar donde se había derramado el aceite de la santa unción, era fácil identificarlo. Era fácil saber que por ahí había un ungido, o que algo había sido ungido, que algo había sido consagrado para Dios, de tal manera que la gente sabía dónde había un hombre, alguien que había sido de alguna forma, hermanos, ungido, y en esta manera se podía conocer y percibir por esa fragancia inconfundible, porque el Señor dijo: no haréis otro semejante, no haréis nada parecido. Hoy en día hay mucha gente que quiere imitar la unción. Hoy en día hay mucha gente que se inventa un montón de cosas para decir que esa es la unción de Dios. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que usa un montón de tácticas y cosas, hermanos, para decir que eso es la unción, y han ido al extremo, hermanos, de hablar de zapatos ungidos, chaquetas ungidas y un montón de pañuelos ungidos y el aceite de la unción y muchas cosas que hablan ellos que eso representa la unción, hermano. Pero la verdad es que el Señor dice: no haréis nada semejante, porque ese aceite de la unción era único y era la receta que Dios había dejado. Así que no se podía confundir. No era que alguien casi olía a gloria, casi olía a unción, sino que el que era ungido se sabía que había sido ungido, porque ese olor era inconfundible. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que era ungido con este aceite quedaba marcado. Era una señal de identidad. Con este aroma especial, dice, era como un sello de identidad, puesto que todo lo que el aceite tocaba era consagrado para un uso exclusivo de Dios. Diga conmigo: exclusivo de Dios. ¿Qué significa exclusivo? Esa palabra exclusivo, ¿qué significa? Que es único, que es algo totalmente, ¿verdad? Con unas características que no hay en otra parte, y que es algo que está definido, relacionado directamente con algo. Y ahí estaba el Señor haciendo exclusivos a todos aquellos que eran consagrados con este aceite. Este aceite también le fue dicho a Moisés en el verso 26, capítulo 30 de Éxodo: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. El verso 29 dice: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Aleluya. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Demos gloria a Dios. No solamente eran aquellos hombres que vemos en la Biblia que, como David, eran ungidos, eran consagrados, sino que dice la Escritura que aún las cosas que iban a ser para servicio del Señor, la mesa, los utensilios, las copas,
Cualquier cosa que era para el servicio a Dios debía oler a Él. Demos gloria a Dios. Debía oler a unción, porque eran cosas sagradas, eran cosas para el Señor. Algún día a mí me dijeron que les prestara mi guitarra unos familiares, porque parece que querían echarse unos cuantos tragos y cantar unas cuantas canciones. Y yo les dije, no, yo esta guitarra no se las puedo prestar. Y me dijeron, ¿y por qué? Dije, porque esta guitarra es para adorar al Señor. Y a alguien le puede parecer eso muy exagerado, pero así es. Demos gloria a Dios, así es. Hermano, hay cosas que si son, ¿verdad?, consagradas para Dios, no las vamos a contaminar con ninguna otra cosa. Y le dije, le puede sonar exagerado, pero es mejor así, porque hay que tener temor de Dios, hay que ser celoso con las cosas de Dios, y lo que es de Dios, hermanos, debe de utilizarse exclusivamente para lo que es de Dios. Aleluya. En lo posible, lo que podamos, hermanos, debemos guardarlo, tenerle como, ¿verdad?, como decir esto es algo de Dios, es para Dios, y darle ese lugar. Dice la Escritura que todos estos utensilios, el candelero, el altar del incienso, la mesa, todo lo que era para el uso de Dios, para gloria de su nombre, todo esto tenía que ser rociado con este aceite, porque dice que todo lo que era rociado con este aceite venía a ser cosa santísima. Y anoche hablábamos del poder extraordinario sobre vidas ordinarias, ¿se acuerdan? Y hoy estamos hablando de que eran mesas ordinarias, podrían ser para alguien, hermanos, pero cuando esta unción tocaba esas mesas, entonces se convertían en algo exclusivo para Dios. Demos gloria al Señor. En Éxodo 30, verso 28, ahí nos habla acerca de todo esto. Nos habla hasta el verso 31, donde dice: y hablarás también a los hijos, verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por todas vuestras generaciones. Ellos que iban a estar ministrando en el templo, ellos que iban a estar ministrando allá en el tabernáculo, ellos que iban a estar ministrando en la presencia de Dios, ofreciendo sacrificios, hermanos, estos también debían, hermanos, ser ungidos, porque el que quiera servir a Dios tendrá que recibir esa unción. El que sea instrumento del Dios Altísimo y el que va, hermano, a ministrar delante de la presencia de Dios, tenía que también identificarse, hermano, con esa unción, porque no es solo los utensilios y las mesas, sino que también eran ellos, porque ellos iban a estar delante del Señor. Demos gloria al Señor. Todo lo que se consagraba para Dios tenía que ser tocado con el aceite de la santa unción. Pero en el caso de los hombres, en el caso de los sacerdotes, ellos debían, antes de ser ungidos, pasar por un proceso. Aleluya. Y este proceso consistía en que debían de ser ellos lavados primero. Aleluya. Después de ser lavados, dice la Escritura, que ellos debían ser vestidos, y luego de esto debían ser ungidos. Pero dice la Escritura, hermanos, también acerca de nosotros, que nosotros, si queremos ministrar delante de la presencia de Dios, si nosotros queremos también ser instrumentos santificados para Dios, debemos también ser limpiados por la palabra del Señor. Porque esto no es que cualquiera viene y porque llega a la iglesia lo vamos a poner a entonar los instrumentos solo porque sabe entonarlos. Amén. Sino que tiene que pasar un proceso, tiene que entender a quién es que le va a servir, a quién es que le va a dedicar, ¿verdad?, su vida, y a quién o para quién es que va a emplear estos conocimientos. De tal manera que por eso se es celoso en esta parte. Siempre, hermanos, hemos visto que cuando se omite esto, se cometen muchos errores. Lugares donde han llegado personas
y porque tienen un talento, porque saben cantar o porque saben tocar un instrumento, inmediatamente son subidos a los altares y se los pone aquí, se los pone allá. Pero hermanos, anoche hablábamos, no es el talento, es la unción. Hermanos, no es el que yo sé, no es que yo ya sé aprendido, soy profesional, sino que es también necesaria esta unción del Señor. Aleluya. Yo estaba viendo un cantante y una canción muy bonita y estaba escuchándolo, pero de repente empecé a ver al guitarrista, empecé a ver al otro y empecé a ver a todos los que entonaban ahí. Y parecía muy ungido todo, pero luego yo me meto y yo averiguo quiénes son ellos y qué hacen y a qué se dedican. Muchos de ellos ni siquiera son cristianos, muchos de ellos son rockeros y tocan en bandas de rock y van a las discotecas a ofrecer conciertos, pero los contratan también para que vengan a tocar en los cultos. Hermanos, y a mí me parece que en eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos y ser selectivos en eso y poder al menos interesarnos en que no sea contaminado nuestros altares, porque el Señor sí demanda una santidad, una santificación. Demos gloria al Señor. Aleluya. Demos gloria al Señor. De esta manera dice la Escritura que ellos debían ser lavados. Los que iban a ministrar delante de la presencia de Dios debían ser lavados. Luego debían ser vestidos. Y esto de las vestiduras entendemos nosotros, hermanos, que hoy nosotros estamos revestidos de Cristo, que hoy tenemos vestiduras nuevas, que hoy somos hombres nuevos, por la gracia del Señor. Pero a pesar de todo eso, hermanos, necesitamos la unción en nosotros. A veces me han dicho, pastor, ¿y cómo es eso de la unción? ¿Cómo se siente? Descríbamelo, ¿cómo es? Yo quiero saber si se asemeja a lo que yo siento o a lo que yo sé. Y yo le digo, es que no sabría explicarlo, pero yo le digo, la mejor manera que yo lo entiendo es que es como una corriente, ¿verdad? Que entra por acá y circula y como que llega acá y vuelve otra vez y como que baja y como que sube y como que está ahí accionando una dinamita, un poder, un mover de Dios continuo en el cuerpo, de tal manera que cuando uno está en la presencia de Dios, hermanos, y después como cuando uno, ¿verdad? Ya tiene un momento de reposo, uno siente que el cuerpo ha sido como molido, como que ha estado constantemente ahí. Demos gloria a Dios. Porque está la potencia, está el poder, está, hermano, el mover de Dios en la persona que está bajo la unción del Señor, que luego siente y llega como a casa, ¿verdad? Llegamos después de la convención. Alguien dice, oiga, ¿a dónde van? Y la gente dice, a la convención. Y cuando vuelven de la convención, ¿de dónde vienen? Y hay gente que dice, de la convención, porque se sienten agotados. Pero es que es verdad que el cuerpo se desgasta, se resiente. Pero no obstante el espíritu va vivificándose por dentro. Demos gloria al nombre de Jesús. Porque la unción es la potencia, el poder de Dios, hermano, en la vida de la persona, allá adentro moviéndose. Y decía, es como un voltaje muy alto, que el cuerpo uno lo siente, parece que uno se hace gigante, como que se hace grande, como que vuelve acá y vuelve y se ensancha. Es un mover extraordinario. ¿Cuántos han sentido eso? Aleluya, ¿verdad? A veces viene por acá arriba y ¡bum!, baja de golpe, como que sube y como que explota. Y sentimos eso, hermanos, es maravilloso cuando sentimos esa unción del Señor. Aleluya. Así que estos debían, hermanos, ser lavados, ser vestidos y ser ungidos. De esta manera quedaban listos para ahora sí poder ministrar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido lavados? ¿Cuántos de nosotros ya hemos sido vestidos? Hasta nos bautizamos. Dios nos dio vestiduras nuevas, nos ha traído al camino. Y algunos de nosotros, inclusive, ¿verdad?, hemos ya sentido esa unción en nosotros.
Pero déjeme decirle una cosa, no es solamente que usted dice, yo hace unos años atrás ya sentí eso que dice el pastor, esa unción, y ya Dios me llenó con el Espíritu Santo. Esto tiene que ser continuo, es una fuente continua. Aleluya, así como la energía, ¿verdad? Que es continua y es como va a una velocidad y está constante en nosotros. Así debe de permanecer la unción en nuestra vida, de tal manera que debemos de siempre ejercitarnos en esto, el buscar esa unción, el ser santificados, el estar completamente, hermanos, ungidos por el Señor. Aleluya. Éxodo 29:5, ahí nos habla acerca de estas vestiduras. Dice: y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra en su cabeza. Verso 6. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y luego encontramos nosotros aquel salmo tan hermoso que nos habla de cómo fue eso. Y habla de que la unción no era solamente unas gotitas por ahí en las manos. De repente alguien dice: ay, úngame las manos. Yo llegué una vez a una casa y me dijo alguien: mire, aquí tengo un aceite que traje de no sé dónde. Y dice: yo quiero que usted me unja aquí, que me unja acá y que me unja por allá. Y yo no sabía qué hacer, la verdad. Yo decía: Señor, dame sabiduría. Porque uno no sabe qué decir, qué hacer en esos momentos. Oh, hermano, pero qué bueno que la palabra dice que esta unción no es escasa. No es de a poquito, no es de a pedacitos, no es allá en el pie, no es acá en la mano, sino que dice la escritura que cuando Aarón fue ungido, dice que esa unción, dice que venía, dice, ese aceite derramado desde su cabeza, dice que bajó por sus barbas, y dice que fue bajando por todo su cuerpo y hasta el borde de sus vestiduras. Parece que fue bañado, impregnado en ese aceite, de tal manera, hermanos, que todo él fue santificado. No solo las manos, o como aquellos que cuando les toca servir o cuando les toca ministrar, tratan de consagrarse ahí rapidito. Dice alguien: al menos un ratito voy a orar para que Dios haga algo. Sino que ellos estaban totalmente impregnados de la gloria de Dios. Oh, demos gloria al Señor. Porque para el cristiano vivir con la unción de Dios es un estilo de vida, es constante, es permanente. Porque yo no oro, hermanos, para servir a Dios. Yo sirvo a Dios porque oro. O yo no sirvo a Dios porque un ratico de repente busqué a Dios y ahora estoy listo. Sino que yo siempre estoy listo para servirle, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Porque ese es el deseo de Dios, que seamos instrumentos santificados para gloria de su nombre. Aleluya. Así que, hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos en una constante relación, comunión con Él, de tal manera que la unción que ellos usaban allá en aquel tiempo les permitía a ellos, hermanos, estar impregnados totalmente de esa gloria del Señor. Aleluya. Si todos los utensilios, todos los muebles estaban ungidos, es de imaginar, hermanos, que con tan solo estar cerca del lugar de adoración se podía percibir olor fragante. Hermanos, cuando uno entra a un culto, a un lugar, a una iglesia, a una reunión donde están los hermanos cantando y ahí está la unción, cuando los sonidos de los instrumentos empiezan, hermanos, a percibirse. ¿Sabe que hay gente que ha entrado a veces a la iglesia y dice: pastor, yo no sé qué hay en este lugar, pero desde que yo iba entrando por esa puerta sentía algo glorioso, algo hermoso? Hay gente que después de los cultos yo me acerco y le digo: ¿cómo se sintió? Cuénteme, ¿cómo le pareció? ¿Cómo está? Y me dicen: vea, pastor, es que no lo puedo explicar, pero yo venía con un dolor, venía con una aflicción, venía con este problema. Pero cuando yo entré a este lugar, dice, todo eso se fue y se acabó. Y empiezan a hablar. ¿Y sabe qué provoca eso? Ese olor fragante, esa unción, esa alabanza que sale ungida, hermanos. Es la que provoca que los corazones sean sanados, o que las cadenas se rompan, que las ataduras, hermanos, también sean desatadas. Porque ahí donde está la unción, hermanos, aún los yugos se rompen, porque el yugo se rompe a causa de la unción. Oh, hermanos, y empiezan a haber sanidades y milagros, y la gente recibe el Espíritu Santo.
Santo y empiezan a ver cosas maravillosas. Hoy la gente empieza a decir: hay algo que huele a gloria en este lugar, hay algo hermoso aquí, y usted empieza a ver cómo Dios empieza a mover. Oh, hermano, qué hermoso que a uno le digan eso, ¿verdad? Oh, y uno dice: oh, gracias, Señor, porque lo estamos haciendo bien. Gracias, Señor, porque eso significa que tú estás aquí en medio de nosotros. Y uno empieza a animar a los músicos, a los hermanos, a decirles: no es suficiente con que cantes bien, tienes que meterte, porque mira lo que provoca. Y cuando ellos se dan cuenta de eso, que pueden ser instrumentos santificados y ser usados por Dios, empiezan a buscar más de Dios, empiezan a orar, empiezan a buscar su presencia. Oh, hermano, donde hay algo que es consagrado para Dios, oh, hermanos, está impregnado de ese aceite de la unción, de tal manera que se nota, se huele, se sabe. Aleluya. Yo no sé si usted alguna vez, escuchando a alguien cantar, usted ha sentido la presencia de Dios en su vida. Oh, aleluya. Alguien inclusive a veces solo con un instrumento. Oh, yo recuerdo, hermanos, a veces algunos que se ponen por allá atrás al final, a veces sí como tímidos, pero a veces están allí tocando un pandero, están tocando algo, y a veces como que llega la unción y envuelve, hermano, y empiezan a hacer cosas maravillosas al Señor, porque ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí donde su pueblo le adora, le canta, oh, hermano, Dios se derrama de una manera especial. La unción es un perfume muy especial de Dios. Aleluya, como ningún otro, no hay nada que se asemeje. Oh, no hay nada que pueda ser de tan alta calidad como Él. No hay imitación, no hay nada que lo iguale. Es tan fino, es tan bueno. Aleluya. Y por esta razón no puede ser derramado de cualquier manera ni sobre algún extraño, dice la Escritura, sino sobre aquellos que son llamados a servir al Señor. Oh, hermanos, reyes, sacerdotes, oh, los profetas, ellos recibían esta unción. Pero Dios hoy todavía ha ampliado más esto, para que ahora todos aquellos que hemos venido al Señor, que Él nos ha hecho sus reyes y sus sacerdotes, podamos también recibir esta unción de parte del Señor. Primera de Pedro 2:9 nos dice a nosotros que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nosotros también hoy, hermanos, somos aquellos que ministramos delante de Dios, que adoramos, que cantamos a Dios, pero que no son solo alabanzas, sino que también van, hermanos, impregnadas de la unción del Señor. Aleluya, demos gloria al Señor. Oh, qué bueno es, hermanos, que nosotros meditemos en esto en esta hora. Levíticos 8:12, el Señor declara en su palabra: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aleluya, leamos todos este verso. Dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Porque es a través de la unción que Dios santifica. Estamos hablando ahora de instrumentos santificados. Y si usted me dice, si hubiera una pregunta, ¿y qué hago para ser santificado? ¿Qué hago para ser un instrumento santificado? Pues lo que tienes que hacer es llenarte de la unción del Señor. Porque esta es la manera, dice la Escritura, que Aarón fue verdaderamente ungido y santificado por esta unción. Todo lo que tenga la unción debe de ser guardado para uso exclusivo de Dios. Estos que debían los que eran ungidos, guardarse de toda contaminación. Aleluya. Alguien me decía: entonces ya no voy a tener vida, pastor, porque si tengo que estar solo orando, solo buscando, solo en la iglesia, entonces como trabajo, como estudio, ¿cómo hago? Porque claro, ellos vivían allí ungidos, y ahora yo ¿qué hago? Y se desespera alguno. Aleluya. Es verdad que en ese tiempo eran cosas físicas. Amén, demos gloria a Dios. El templo estaba, el tabernáculo estaba en un lugar físico, y todas esas cosas eran físicas y había que estar ahí en ese lugar. Pero ahora los templos somos nosotros, allá donde vamos, donde nos movemos, allá donde estemos. Por eso es que ahora es mucho mejor, hermano,
Porque antes, ¿verdad?, ellos tenían que vivir en el templo. Así lo dice la escritura, Levítico 21:11. Dice, ni entrará donde haya alguna cosa, una persona muerta. No se podían contaminar, ni por padre ni por su madre se contaminarán. Es decir, de ninguna manera ellos podían acceder a ciertas cosas. Estaban privados de ellas, aún físicamente no podían hacerlo. El verso 12 dice, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, y firma, yo Jehová. Demos gloria al Señor. Para decir que ellos debían permanecer constantemente, hermanos, oliendo a esa unción. Tenían que ser constantemente al servicio de Dios, apartados, no podían salirse de ahí. Nosotros hoy somos el altar, aleluya. Nosotros hoy somos el templo de Dios. El apóstol por eso nos habla de eso. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aleluya, demos gloria al Señor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con David? Porque yo le empecé hablando de David. Le empecé diciendo que David tenía esta clase de unción. ¿Y qué hizo esto en David? Hizo que él fuera separado como instrumento para Dios. Aleluya. Esta unción lo dotó de las capacidades necesarias para que él dejara, hermanos, de estar en el anonimato siendo simplemente un muchacho pastor de ovejas, para convertirse en el rey de Israel. Demos gloria al Señor. Por eso no era cualquier cosa. Por eso es que el que quiera servir a Dios, hermano, y quiera hacerlo de una manera excelente, y entienda, hermanos, la necesidad que es que esto se haga dirigido, aprobado, guiado por Dios, tendrá que saber que no lo puede hacer solo, que necesita la unción del Santo, que necesita la unción de Dios. Por eso es que Dios, al ponerlo a David en tan alta dignidad, ser príncipe sobre su pueblo, o ser rey de Israel, tenía que dotarlo también, de la unción, de esta unción que estaba sobre él. La escritura nos habla a nosotros en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 1. Aleluya. Llena tu cuerno de aceite. Le dijo el Señor a Samuel, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aleluya. El cuerno significa o es símbolo de autoridad. Demos gloria a Dios. Y el aceite que estaba ahí, que es símbolo, hermanos, de consagración. Ahora iban a hacer la mezcla perfecta para poder ir allá donde David y ungirlo. Verso 16, verso 12. Dice la escritura, envió pues por él e hizo entrar a David. Y dice que el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. El verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando David, por eso, hermanos, tocaba el arpa, y anoche hablábamos un poco de esto. Hermanos, se les prendía un olor, una unción, que aquel demonio, aquel espíritu malo que atormentaba a Saúl, dice que inmediatamente que escuchaba aquellas melodías, dice que dejaba a Saúl y se iba. Y otra vez parece que volvía, pero cada vez que oía, hermanos, esa arpa entonarse, dice la escritura que el espíritu malo se iba. Porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, donde mora Dios, donde huele a gloria, allí no hay lugar para las tinieblas, no hay lugar para el mal, sino que ahí se glorifica el Señor. Aleluya. Por eso es que, hermano, era necesario que David pudiera tener esta unción en él. Cuando preguntaron acerca de si había alguien que pudiera entonar el arpa, alguien que pudiera hacer algo por el rey Saúl, dice que verdad, los que estaban ahí con él le dijeron, conocemos a un muchacho, es valeroso, es valiente, y le dieron algunas cualidades, pero al final de decirle las cualidades de David,
le dijeron, y la presencia del Señor está sobre él. Cuando Saúl escuchó esto, dijo, ese es el que necesitamos, tráigamelo para acá. Anoche hablábamos de que muchos podían tocar el arpa, muchos podían tocar trompetas, muchos podían, hermanos, ser excelentes músicos y cantores ahí en el Palacio Real, pero alguien sobre quien estuviera la presencia de Dios no había sino un muchacho llamado David. Oh, aleluya. Esto es lo que hace la diferencia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hoy tenemos la unción. Hoy tenemos la unción. Demos gloria al Señor. Esa unción es tipo de la unción venidera. La unción que tenía David, la unción que tenían ellos, es tipo de esa unción que hoy tenemos nosotros. Oh, aleluya. Moisés ungió a Aarón con esa unción. Samuel ungió a David con esa unción. Aleluya. Pero el que hoy nos unge es el Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios. Es el Señor Jesucristo. Oh, la palabra de Dios dice que verdad esas cosas son figuras de lo que había de venir. Y ahora está Jesucristo como el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista lo anunció y dijo, oh, detrás de mí viene uno, oh, el cual es más alto, más grande que yo, el cual yo no soy ni digno de desatarle con él de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, demos gloria al nombre de Jesucristo. Demos gloria al nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Oh, hermanos, muchos hombres que vivieron en aquel tiempo bajo esa unción del aceite, oh, anhelaban también y sabían que vendría un tiempo de la gloria postrera, oh, donde Dios mismo se derramaría. Salomón, oh, hermanos, casi 1000 años antes de Cristo, él pudo decir, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Allá también unos 800 años, unos 870 años antes de Cristo, oh, Joel también habló diciendo, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, aleluya. También 700 años antes, allá está Isaías diciendo, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Oh, aleluya. Ellos esperaban este tiempo, este día. Sabemos nosotros, hermanos, que ese día, oh, llegó el Señor mismo, lo anunció, cuando en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, oh, y dijo, todo el que tenga sed de mí, venga a mí y beba. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y de su interior correrán como ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo, ya que Jesús todavía no había sido glorificado. Pero allá en Hechos capítulo 1 dice la Escritura que un día el Señor los reunió en el monte de los Olivos y les dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Oh, aleluya. Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos esperando la promesa del Espíritu Santo. De repente vino como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban reunidos y empezaron a hablar de la gloria. Según el Espíritu de la y se sentaron como de buena partida sobre sus cabezas y empezaron
recibe la dotación de poder de Dios.